Ya, vamos entonces a Efesios, capítulo 4. Hemos estado estudiando esta carta tremenda carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Sabemos que más adelante quien se quedó a cargo de esta iglesia fue Timoteo. Así que los animo a que estudien Timoteo, porque van a ver las cosas que pasan en Éfeso. Esto es muy tremendo, las cosas que tuvo que enfrentar Timoteo. Ahora, esta carta es tremenda. A mí hay una talla que no sé si la conté, pero yo estaba viviendo en Santiago y resulta que iba a venir de vacaciones aquí. Entonces Jorge me dice: Seba, ¿te gustaría compartir en un retiro? Ya, pues, buena. Estúdiate. Efesios 4. Eso me lo dijo en abril. Y el evento, bueno, todos los que conocen a Jorge saben que ve el evento como 1000 años de anticipación, con alta anticipación. Y Jorge me dice: prepara ahí Efesios 4. Ya, pues tú empecé ahí en abril. Y el evento era en octubre. Cuando ya estaba cercano al evento, era un cuaderno gigante el que tenía. De solamente Efesios 4, que lo había estudiado. Me acuerdo que en ese tiempo tenía el Strong, entonces lo revisé en el hebreo, en el griego, toda la cuestión, pero en el griego, porque realmente está escrito en el griego. Pero bueno, pues buscando todas las cosas que podía encontrar. Y llegó el momento. Llegué a Quique en octubre y dije: sí, he estado estudiando algo, le dije. Dijo, bueno. Entonces me dice: mira el programa, y ya, Sebastián Carmona, Efesios 2. Jorge Chávez, Efesios 4. Y ya, pues. No le dije nada, no le dije: oye, no, ya, pues será, pues. Así que tuve un día y medio para preparar eso. Un día y medio. Y fue el año en que crecí con Efesios 4, de verdad. Vivía en un lugar y me veían, en la mañana me levantaba bien temprano y tomaba Efesios 4 y empecé a estudiar, y iba palabra por palabra, todo un año, así que imagínense. Y ahora tengo que compartirlo, por fin. Y bueno, ya vamos a ver la primera parte de Efesios 4 porque es tremendo. Resulta que Pablo tiene una manera de escribir bien increíble, donde en los primeros capítulos él escribe acerca de todo lo que es el carácter de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos delante de Dios. Obviamente cuando nosotros estudiamos más a Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Ese es el problema que hay el día de hoy en la cultura. El día de hoy la cultura está tratando, la gente está tratando de saber quiénes son, pero es imposible llegar a un completo conocimiento de quiénes somos si no conocemos a Dios. Mientras más conocemos a Dios, más sabemos quiénes somos, más sabemos nuestras tendencias, más conocemos nuestros caracteres, mientras más conocemos el carácter de Dios. Entonces, Pablo tiene esta manera de escribir en la que él, por lo menos los 3 primeros capítulos, siempre va a hablar de Dios, de las cosas de Dios. Y de ahí en adelante comienza la aplicación. Ustedes saben que hay gente que lo ve así. Está el estudio inductivo de la Biblia es observación, interpretación y aplicación. Entonces Pablo, por lo general, él aplica eso en sus cartas. Hay una observación, una interpretación y después se va a la aplicación. Nosotros vamos a empezar a ver un poquito entre la interpretación y la aplicación, porque en realidad, acuérdense que esta serie se llama Conociéndonos. Pero ahora que somos ya partes del cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos? Somos parte de Él, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Porque ahí hay otro tema. Lamentablemente muchas iglesias cometen el error. Y primero, cuando hablamos somos parte de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal. Somos parte del cuerpo de creyentes en toda la tierra. Los que creemos en Cristo, los que nacimos de nuevo, los que hemos sido reconciliados con Dios. Pero ahora, este cuerpo tiene diferentes partes. Y resulta que iglesias locales a veces tienen problemas para tratar con las ovejas, con la gente, porque comienzan a hacer cosas que Dios nunca llamó a que la iglesia hiciera. Y ese es el problema por el que el día de hoy mucha gente, cuando tú les dices, bueno, soy cristiano, probablemente ellos tienen el ejemplo de cierto grupo de cristianos. Y a veces
hay ciertas doctrinas y prácticas que están en medio de esos lugares que son totalmente falsas. ¿Cuándo nosotros podemos saber si son falsas? Es la palabra de Dios la que a nosotros nos ayuda a esclarecer cuando las cosas son correctas o no son correctas. Hay iglesias, por ejemplo, donde las personas tienen que entrar y tienen que hacer ciertas cosas muy extrañas. Y tú dices, bueno, ¿en realidad Dios quiere que hagamos estas cosas extrañas? Bueno, vamos a la Escritura y lo vas a ver, te vas a dar cuenta. Entonces, en Efesios 4, nosotros vamos a ver cuál es nuestro lugar como cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 1, capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor. Mira, imagínate lo que Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Sí? Pablo vuelve a repetir el tema de que él está preso en el Señor. Y dice, os ruego. Interesante que Pablo utilice la palabra ruego porque Pablo era apóstol. Y él le ruega a las personas. Ahí vemos el carácter de un hombre que amaba a las personas. Ese es el punto. Un verdadero hombre de Dios ama a la gente. Lo ama. Quiere lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es Cristo. Entonces por eso va a vivir hablando de Cristo. Hay una frase que me encantó. Creo que la dijo Raúl Ruiz respecto de Billy Graham. Dijo, Billy Graham fue un hombre que toda su vida se dedicó más a hablar de Cristo que de sí mismo. Y ese fue el éxito de Billy. Y yo leí eso y yo quedé así, oh sí, pues eso es el tema. Más a poner a Cristo adelante que a sí mismo. Pablo, siendo apóstol, teniendo esa autoridad, teniendo ese llamado especial, le ruega. Y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Interesantemente, Pablo comienza a decir que fuiste llamados. Esto es muy tremendo, porque realmente somos llamados. Saber quiénes somos delante de Dios, saber quién es Dios, entonces nos hace responder con obras de gratitud. Porque, se lo explico de la siguiente manera: Dios no nos llamó por méritos, Dios no nos llamó por el currículum, por lo encachado que soy, por los dones que tienes, porque eres una persona popular, por los seguidores que tienes en Instagram, por, no sé, por cuánta tontera que uno como humano quizás se quisiera validar. Dios no nos llamó por nuestros méritos, nos llamó por su gracia. Por lo tanto, nuestras vidas ante Dios están alejadas de los méritos y cercanas a privilegios. ¿Sabes qué? Te lo digo de una manera bien sencilla. Nosotros nos decimos, yo me merezco. Yo no podría decir, yo me merezco ser tratado respetuosamente en la iglesia. O yo me merezco que me den ese lugar, porque yo me lo merezco. No. Si estoy allí, es un privilegio. Porque Dios me llamó por su gracia, no por los méritos que tengo, no por las buenas características que tengo. Ustedes saben que hay algunas aplicaciones, entre ellos hay una que se llama Tinder, y esa la usan las personas para engancharse. Entonces, obviamente, si la idea es esa, ¿qué van a hacer? Van a poner buenas fotos y buenos perfiles. ¿Cachai, no? A Dios, ante Dios no nos sirve ningún Tinder. Nada. Dios no se dedicó a buscar nuestros perfiles y a decir, este me convence. Nunca estuvo en nuestro trabajo el convencer a Dios de nada. Por eso nosotros no oramos a Dios esperando convencerle. Nosotros esperamos que Él haga algo en su misericordia, y si Él hace algo en favor nuestro, es un privilegio. No me lo merezco. Si servimos por méritos, en algún momento nuestra carne nos llevará a la idea de que estamos recibiendo menos de lo que merecemos. Es como lo que pasa en los trabajos. Cuando la gente dice, yo merezco más dinero, merezco más sueldo. ¿Y sabes qué? Cuando tú trabajas para Dios, tú dices, Señor, esto es lo que tú quieres que yo gane.
En la sociedad, si nosotros queremos tener mejores cosas, tenemos que avanzar, ¿o no? Si tenemos un título, tenemos que después tener un post-título, ¿o no? Y de ese post-título necesito después tener otra cosa, y acumular, y acumular. Entonces, mi carta de presentación en la cultura es esto. Y no está mal, porque así funciona allí. Pero en el servicio a Dios no funciona así. En el servicio a Dios no funciona de que si tú eres bueno para enseñar, necesariamente vas a tener que enseñar la Biblia. No es así. No es por méritos. Ahora, por ejemplo, Dios me puso el llamado a mí de compartir la palabra. No lo merezco, es un privilegio, pero puedo ir mejorando. Y eso es otra cosa. Porque otra cosa es llegar al otro extremo y decir, bueno, esto yo no lo merezco, así que soy así nomás, po. Pero ¿y qué pasa si yo hablo de tal manera que nadie me entiende? Tengo que mejorarlo, ¿o no? Entonces, me encanta porque Dios nos lleva a ese equilibrio. No nos merecemos las cosas que Él hace por nosotros. Es un privilegio, y como es un privilegio, lo voy a hacer bien. Y si me equivoco, no importa. Pero en mi corazón está el hecho de hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Y esto es bien interesante porque si nosotros no nos vamos a la perspectiva de servir, no por méritos, sino por gratitud. Yo sigo porque estoy agradecido a Dios. Nuestra carne perderá efectividad. El día de hoy hay mucha gente en algunos ministerios, iglesias y cosas que están perdiendo mucho terreno con su carne. ¿Por qué? Porque han dejado de servir por gratitud y comienzan a servir por méritos. Yo a veces lo veo cuando estoy en la cocina. Alguien dice, siempre está ahí. No. Estoy en la cocina y hay un pan que me encanta, que esos prensados, pero no prensados. ¿Cómo se llama? ¿La hojita? ¿No? ¿Cómo se llama? Dobladitas. Dobladitas, pero esas integrales, y echarle un poquito de miel. Mortal. Mortal, me encanta. Entonces yo entro y ahí me sigue el perro. Y el perro está abajo mirándome así, esperando que caiga algo. Que caiga un poquitito. Una bolita de miel, lo que sea. Cae, desaparece. Pero yo veo cómo ese perro, me agradece. Yo le doy algo para comer y está feliz. Y probablemente mataría a un oso solamente porque soy yo. Ahora este es un ejemplo extremo. No sé si mataría a un oso, además que no hay osos por acá. Si alguien nos está viendo, no pienses que hay osos por acá. Hay gente que parece, no. Ahora mira. Mira, ¿sabes qué? Cuando yo estoy agradecido delante de Dios, yo sirvo y mi carne comienza a perder terreno. Tu carne lo que quiere en este momento hacerte pensar es que tú mereces ciertas cosas que probablemente tú piensas que mereces. Yo merezco un buen trabajo. Yo merezco que la iglesia me dé la oportunidad de hacer esto. Yo merezco enseñar ahí. Yo merezco una persona bien. Yo merezco buenos amigos. La única forma de que Dios haga todo en tu vida es que tú reconozcas que eres nada. ¿Quieres que Dios haga todo en tu vida? Reconoce delante de Él que eres nada. Y además, tienes que estar dispuesto a todo. A todo. A todo. 4x4. Ahora, claramente hay cosas que uno diría, ¿sabes qué? Me costaría hacer algo así. Pero estoy dispuesto. Ese es el punto. ¿Sabes por qué esto es bien interesante? Porque Jesús lo hizo así. Dios dejó el cielo para venir a una tierra tan cruel y dura como esta en la que vivimos. ¿Quién decidiría? Hay gente que le cuesta mucho, por ejemplo, bajar de un barrio a otro. Hay gente que sufre cuando baja de estatus social.
Hay gente que sufre cuando se cambia de universidad. Pero acá no estamos hablando de un cambio de universidad de barrio, estamos hablando del cambio de lo divino, de la gloria celestial, por un mundo como este. Nuestro maestro hizo eso. Ahí está el principio del servicio. Si Dios te está llamando al servicio, si Dios está poniendo en tu corazón el servicio, te está llamando a eso. Pero ahora, versículo del 2 al 3. Pablo dice, ya, servimos por gratitud, pero mira, versículo del 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primero habla de la humildad y mansedumbre. La vida con dignidad de un siervo de Dios es notoria por la humildad y la mansedumbre. Estas dos cosas son parte fundamental de alguien que está sirviendo. Ahora, por eso se va a evidenciar a alguien, no porque reclame derechos y sueños. Uno podría decir, bueno, ¿cuáles son nuestros sueños delante de Dios? Y lo más probable es que nuestros sueños personales están muy alejados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay gente que dice, tienes que hacer todo por tus sueños. ¿Y qué pasa si tus sueños son pecaminosos? Si es pecado lo que realmente quería hacer. No. No vivimos por derechos. Vivimos por privilegio. Cuando las cosas se salen de control y se hacen de otra forma a lo que queremos, de nuevo, cuando las cosas se salen de control y se hacen de otra forma a lo que queremos, y aún así hay alegría en nosotros, entonces estamos disfrutando de la humildad. ¿Cuál es la humildad de la que Pablo habla acá? Esa. Cuando las cosas se salen de control, se salen de nuestras manos y se hacen de otra forma, y a pesar de eso, sigue habiendo gozo, sigue habiendo alegría, entonces hay humildad. La humildad no es como se ve en la cultura como debilidad, como cobardía, sino que es algo de Dios. ¿Se salieron las cosas de control? ¿Las cosas no están como yo quería que se hicieran? ¿Ha pasado eso en nosotros? Bueno, si aún así se mantiene la alegría, entonces estamos disfrutando de la humildad bíblica. La humildad, hay gente que actúa siendo humilde, no actúa aparentando humildad. No se preocupe. Y por dentro, desgraciado. Preocúpate nomás. Y harto. Porque te tengo. ¿Sí? La humildad no es cara de humildad. Es una actitud real. Por eso, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, llamados, esta tiene que ser una característica de nosotros. Humildad. Después habla de la mansedumbre. Cuando preferimos que las cosas y situaciones estén en las manos de Dios, a pesar de tener cierto poder para darle el curso que queremos, entonces estamos disfrutando de la mansedumbre. ¿Cuándo disfrutamos de la mansedumbre? Cuando tú tienes probablemente el botón para mejorar las cosas, para cambiar las cosas, y tú dices, ¿sabes qué? No, lo dejo en las manos de Dios. Eso es mansedumbre. El día de hoy vivimos en una cultura en que lo que menos se quiere es la mansedumbre. Porque hay teléfono para todos, ¿se han dado cuenta? Tú te metías a internet y buscáis, no sé, a ver, ¿habrá algún teléfono que me sirva para pedir algo? Y está el teléfono. Está. Nuestra cultura se ha impuesto con la idea de que tenemos derechos, pero derechos que son superiores incluso a los de Dios mismo. Y se da la idea de que no debemos esperar. Las cosas están ahí y hay que ir. Están a la distancia de un llamado. Hoy día quise tomarme un jugo de mango
plátano. Una mezcla fana, mango con plátano. Y me senté y al lado mío había una señora. Y la señora estaba hablando por teléfono. Y yo terminé tenso, todo el mundo me empujó. Pero la señora prácticamente estaba enojadísima y decía, no se te ocurra decirme lo que estás haciendo, hazlo, solucioname el tema. Estaba hablando con una mucha de la conversación la tenía al lado, además que gritaba, entonces me había encantado escuchar o no escuchar eso, pero bueno, estaba al lado. Y la señora estaba reclamando porque quería que le cambiaran un vuelo y no lo estaba haciendo como ella quería, entonces era toda una pelea pero brutal. Y yo no lo estoy contando para apuntarle con el dedo, sino de que sabes que al final todos en algún momento llegamos a ese momento y luchamos con nuestra carne porque nuestra carne quiere hacer eso. Es mi derecho, un reclamo. Pero ¿sabes qué? Ante el servicio de Dios, no. ¿Quieres ser entonces un siervo efectivo? Ora para que Dios te ayude a ser humilde y a ser manso. Debemos orar y que el Señor nos ayude a ser así. Y después otra cosa que me encanta, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esto es vital para construir la obra de Dios y no destruir. Siempre habrán roces, pero soportar nos ayudará a unir y no a dividir. En física, se da que al final, todas las cosas, la materia en general, porque hay enlaces, y toda una cosa que es tremenda, hay roce. El roce es inherente a ciertas superficies. Y la manera humana de evitar el roce, ¿cuál sería la manera humana de evitar el roce? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los motores, se le echa grasa, ¿no? Entonces así, una pieza puede girar y no roza con la otra, ¿o no? Bueno, humanamente se echa grasa, cera, funda, pero la manera de Dios es soportar. No es negar que hay roces, es soportar. Cuando tenemos cierto poder para vengarnos y no lo hacemos, entonces estamos disfrutando de la paciencia. Yo no sé, yo luchaba harto con eso antes. Me comentaba ahí a algunas personas que yo, si hería a alguien por decirle algo, yo me sentía bien porque decía, le estoy diciendo la verdad. Porque a mí me daba rabia la gente cuando yo estaba en el colegio. Me daba rabia la gente que decía, no, así, por ejemplo, no, y hay que hablar con ese profe, porque ese profe es malo, sí, hay que cambiarlo, es pésimo. Y yo me empezaba a enojar porque decía, ah, que son cobardes. Yo le decía, te apuesto que no se lo dicen. No, así todos decimos. Y después, me acuerdo que pasó un profe, el profe entraba, yo levantaba la mano, decía, profe, ¿sabe qué? Mis compañeros quieren decirle algo. Ah, sí, cuéntenme. Se miraba. Le dije, chicos, no se preocupen, yo se los digo. Yo no pienso eso, profe, pero ellos dicen, y así, pues. Y quedaban patando. Y todos decían. Y nadie me decía, ay, ¿por qué andes hablando? Sino que yo decía, cobarde, ¿cachai? Ay, mira, esa onda. Y yo me sentía bien, como, bien, pues estoy obrando bien. La verdad, delante de todo. No, yo me vengaba. ¿Sabes qué? Dios nos puede ayudar a no tomar venganza y a soportar. Soportar lo que hace la roca en el mar. Soporta, no se corre. Oh, en una hora me corro. ¿No? Playita, no. Soporta. Soportar. Aguantar. Quizás ante los ojos de esta sociedad eres tonto o tonta por soportar, por aguantar. Pero ante los ojos de Dios eres alguien con un potencial para ser usado por Él. ¿Cuánta gente el día de hoy no está en las iglesias y sienten que no están siendo usados por Dios? Pero hagamos un examen de verdad. ¿Hay paciencias? ¿Hay un soporte? ¿O a la primera prueba hay un derrumbe brutal? Pero acá no habla de las pruebas que Dios envía, sino que habla de el roce que hay entre nosotros, los humanos. Soportar.
Ahora me decían, esa empatía es fácil. No, yo oro por eso. Porque es difícil. Pero cuando tú soportas, lo haces para Dios. Ahora no vayas a andar gritando, Señor, yo soporto por ti. No, porque esa cuestión no es soportar. Soportar. A mí me intriga mucho cuando las mamás tienen al bebé y el bebé se hizo en los pañales. Y no es un olor muy grato. Y lo soportan. No agarran al bebé y lo tiran al mar y se lave solo. ¿No? Lo soportan. ¿Cómo se puede mantener cualquier relación humana soportándose? De ninguna otra manera. Porque vayan a ver cosas. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay personas. Pues. Después dice Pablo ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos es hacer todo lo posible. No, Sebas, que yo hice todo lo posible. No. Solícitos en hacer todo lo posible. Todo lo humanamente posible. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hacer todo lo posible por mantener la unidad que Dios ha creado por su Espíritu entre nosotros. Nos vamos a esforzar por mantener esa unidad que Dios creó. La unidad que Él ha hecho. Si nosotros somos parte de su cuerpo, Él ha puesto esa unidad. ¿Se han dado cuenta que en los colegios se da este efecto que se crean rápidamente amistades? En una sala automáticamente van a tener amigos. Yo una vez hablando con unos estudiantes le decía, ¿no se han dado cuenta lo triste que esto? Que al final hay amistades que han surgido acá solamente porque han estado obligados. Porque están entre cuatro paredes y no tienen la oportunidad de elegir a otro o a otra. No, sí, no es deprimente. A pesar de eso, igual hay amistades que perduran con los años. Pero en Cristo no es así. Nosotros no somos unidos, espiritualmente hablando, porque estemos entre las mismas cuatro paredes. Esto es algo que Dios ha hecho. Si nos esforzamos, nosotros no creamos la unidad, nosotros nos esforzamos por mantener lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo podemos mantener esto? Soportándonos, con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Las estructuras pueden acompañar, por ejemplo, nosotros acá tenemos el estudio chapeliano y las estructuras pueden acompañar, pero no formar. Claramente esta estructura acompaña a lo que Dios está haciendo, pero no nos va a formar. Miren, si ustedes quieren ver un mal ejemplo de unidad, es Ananías y Zafira. Ustedes ven ahí en Hechos, Ananías y Zafira tuvieron una unidad matrimonial que más encaminaron a una unidad religiosa. Quisieron aparentar y recibir el mismo respeto de otros. Vieron que a Bernabé había dado y era un hombre tremendo y lo respetaban. Entonces, quizás Ananías y Zafira en un momento se miraban y dijeron, nosotros podemos hacerlo. ¿Cuánto dio? También. Nosotros también vamos a... Entonces ellos trataron de aparentar. Trataron de recibir el respeto de otros. El respeto, principalmente, veían lo que pasaba con Bernabé. Pero sus vidas fueron destruidas. Por eso mismo. Se unieron en un engaño que les costó la vida. Aún así, la confrontación fue personal. Fíjense en eso. Ellos dos se disponen, pero Dios los confronta de manera personal. A cada uno. Esto es bien simple. Si tú vives en una casa en donde hay gente que no cree en Dios, eso te va a arrastrar a ti. O si tú siempre te juntas con alguien para venir a la iglesia y esa persona no va, tú no vas a ir. Tiene que haber una unidad espiritual. Rocío me dijo algo que a mí me gustó mucho. Se lo he contado antes. Me dijo, ¿tú sabés por qué yo voy a chapelear? Y yo le dije, no, porque me gusta. Porque si no me gustara, yo no iría. Y es así, pues. Esa idea de que, no,
no, está ahí obligado. ¿Sabes qué? Ahora obviamente es distinto con los padres, muy distinto. Pero lo importante de entender nosotros es que la unidad espiritual va por encima de la unidad estructural. Y vamos a hacer todo. Y todo es soportar, aguantar, con mansedumbre, con humildad. Poner la otra mejilla. Orar. Es hacer todo. Versículo del 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo parte diciendo que hay un cuerpo y un espíritu. Y después sigue nombrando unas cosas más. Por lo menos podemos ver 7 aquí. Primero habla de un cuerpo. Y lo importante de un cuerpo es que en ese cuerpo hay diferentes roles. La mano es mano. El pie es pie. El hígado es hígado. Si me falta un pulmón, yo no lo voy a reemplazar por un hígado. No voy a vivir, aunque sea el mejor hígado. El más bonito. ¿Te das cuenta, no? Entonces, un cuerpo. Cada parte de ese cuerpo, para que sea un cuerpo armonioso. Ustedes saben que cuando un cuerpo se enferma, hay una parte que no está trabajando bien. Y puede haber después diferentes partes que no funcionen bien, solamente porque una parte no está funcionando bien. Si una célula tiene una degeneración, una mutación, puede generar problemas en todo el cuerpo. Entonces somos parte de un cuerpo. En ese cuerpo hay partes y cada parte tiene su rol. Un espíritu, segunda parte, un espíritu. Este espíritu es el que guía al cuerpo. Si bien en el cuerpo hay diferentes partes, pero lo que guía al cuerpo, lo que nutre espiritualmente al cuerpo, es el espíritu. Tercera cosa, una esperanza. Y esto a mí me encanta que tengamos una esperanza. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde la gente tiene diferentes esperanzas dependiendo del lugar en donde vive. Quizás algunos aspiran a hacer ciertas cosas y otras cosas, y muchos de ellos es solamente por una diferencia socioeconómica. Pero en Cristo, no importa en qué lugar del cuerpo estés, tenemos una misma esperanza. Una misma esperanza. Quizás Dios a uno lo usó para enseñar la palabra y a otro quizás Dios lo usó toda la vida solamente para acomodar la silla. Pero a pesar de todo eso, ellos dos, si perseveran en Cristo hasta el final, si sirven a Cristo con amor, si dependen de su gracia, al final van a disfrutar del mismo cielo, del mismo Señor. Vamos a ver lo mismo. ¿Se han dado cuenta que el día de hoy el arte está, lamentablemente mucho del arte está encerrado en los lugares donde hay mucho dinero? Hay gente que no ha visto ciertos cuadros y la única manera de verlo es fotos en internet. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No? Pero el día de hoy, nosotros como cristianos vamos a ver la obra de arte máxima. Vamos a ver la arquitectura que Dios está usando para construir las moradas. Hay una amiga que es pintora y es cristiana y yo le dije, a ella le gusta pintar cosas abstractas también. Entonces le dije, ¿no te gustaría pintar, por ejemplo, cómo se vería una pieza de una de las mansiones que Jesús está construyéndole a su hijo? Un buen tema para un artista. Que alguien vea tu pintura y diga, ¿qué es lo que es eso? Me imaginé que así va a ser una pieza, un cuarto. Tremendo. Y hay un versículo que a mí me encanta, que dice que vamos a ver al que traspasaron todos nosotros. Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver sus manos. Ese momento va a ser tremendo. Después dice, una fe. Me encanta, una fe. Que es por la que podemos ser salvos. Somos salvos por medio de la fe. Esto es bien interesante. Una fe. Un bautismo, que es la evidencia de que pertenecemos al cuerpo. Un bautismo. Ahora, nosotros sabemos que está el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo es tremendo. Mira, si tú quieres estudiar, sale en Mateo capítulo 3, versículo 11. Así quieres anotarlo, Mateo capítulo 3, versículo 11. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Y también en Hechos capítulo 11, versículo 16. Y mucha gente, en algunos lugares, lamentablemente ponen mucho énfasis al bautismo en agua. Les interesa que los miembros de su lugar se mojen. Pero lo que realmente hizo crecer a la iglesia fue el bautismo en el Espíritu Santo. Quizás muchos de ustedes se bautizaron en algún momento en que tampoco habían sido bautizados por el Espíritu Santo. O quizás algunos ya han sido bautizados por el Espíritu Santo y todavía no se han bautizado en agua. Sea como sea, lo ideal es que el bautismo del Espíritu Santo esté en nuestras vidas y haya esa evidencia. Y que el bautismo en agua sea una declaración pública de lo que estás viviendo. Así que tenemos un bautismo. 7. Un padre. Y es tremendo esto. Tenemos un padre. Y un padre justo. Hablaba con un amigo y decía, ¿se han dado cuenta que siempre los papás dicen que los papás quieren a todos los hijos por igual? Y él dijo algo que a mí me gustó, dijo, es mentira. Yo de mi hijo quiero a uno más que dos. Y yo lo encontré honesto. Está bien, pues. No está bien que lo haga, pero está bien que lo reconozca. ¿Sabes qué? Dios no es así. Eso es lo genial, Dios no es así. Porque quizás un papá quiere más a su hijo porque se parece a él. O quiere más a un hijo porque hace una actividad que él hace. O ama más a un hijo porque no molesta nada. Porque no exige que le compren cosas. Porque le cuida el bolsillo. No creo que alguien diga, un papá diga, oh, me encanta mi hijo que siempre me exprime. Me pide lo último en tecnología, no responde en el colegio, es un asco como hijo, no ayuda a nada en la casa, está acostumbrado a que le hagan todo, exige y exige. Me encanta ese hijo. ¿Y sabes que todos somos así? Todos somos así. Todos exigimos, todos pedimos, todos queremos mejores cosas delante de Dios. Pero Dios es el mismo Padre para nosotros, a los que somos sus hijos. Nos trata con amor. Estas 7 cosas son tremendas, las compartimos, tenemos, mira, las cosas que tenemos en común, estas 7 cosas que tenemos en común, son mayores y más importantes que nuestras diferencias. Estas 7 cosas que tenemos en común son más grandes y más importantes que las cosas que tenemos diferentes. En la sociedad está siempre el deseo de diferenciarnos por nuestro punto de vista político, por nuestros gustos, por la música. Por la música, yo como por el tema de la música soy músico. Y sí, la música era un tema para mí. Era un tema. Y entre los músicos no crean que haya tanto amor, porque entre los músicos también se diferencian. Los que hacen cover y los que hacen sus canciones. Los que tocan jazz y los que tocan rock. Ahora, los rockeros resultan ser demasiado... A mí me gusta el rock, pero a lo largo de la historia el rock siempre se ha demostrado ser súper religioso. El rock, muchos años atrás, los rockeros fueron los principales opositores de los que empezaron a hacer música disco. Después se pusieron a los que empezaron a hacer el funk. Después se pusieron al hip hop. Y se han opuesto todo. Y el día de hoy se oponen al reggaetón, se oponen a todos los ritmos, todos son malos, el rock es lo bueno. Pero uno que hace jazz dice, ah, sí, es el mejor. Y uno que estudia música clásica, ah, sí, es el mejor. Y Satanás, como era Lucifer, no. ¿Saben qué? Esto es interesante. Esas diferencias son absurdas. Ahora, tú podrías decir, entonces eso valida todos los estilos, ¿no? O sea, son ritmos. Por ejemplo, el trap. El día de hoy incluso los principales opositores al trap son los reggaetoneros.
Los reggaetoneros tienen altos opositores. Es muy raro, pero el trap en sí mismo como en esencia ya existió mucho antes. De hecho, es un concepto, el trap house. Es los lugares en los Estados Unidos donde se practican las peores cosas. La prostitución, corre droga, corre de todo. Entonces son esos como hip-hoperos que cantan súper lento, pero hablan de la mujer, no hablan la mujer. Usan otras palabras para hablar de la mujer. Hablan de la droga, del sexo desenfrenado. Entonces se tomó como un ritmo ya más latino y se transformó en el trap, que la gente apunta con el dedo. Pero al final y al cabo, en todas las generaciones han habido ritmos que se han apuntado con el dedo. Y como que el día de hoy dice, sí me gusta el rock. Y no se acuerdan que el rock cuando surgió como un concepto de lo que es la intimidad sexual. Entonces al final, ¿por qué hay esa diferencia? Porque el hombre es religioso. Siente que lo que él hace es lo mejor. ¿Cachai? En esencia somos religiosos. Pero cuando vamos a los pies de Cristo nos damos cuenta, como lo leímos acá, que las cosas que tenemos en común son mayores. Entonces, da lo mismo, loco. Versículo del 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Primero, acá Pablo habla de que fue dada la gracia. En la sociedad que vivimos, han escuchado esta canción que dicen: viejito, pascuero, acuérdate de mí, me porto mal en casa y también. Esa sería la versión real, ¿no? Entonces, la familia le dice al niño: ¿se han portado bien? ¡Sí! Entonces merecen buenos regalos. ¿Cachai, no? La palabra regalo en inglés es gift. Y para traducir la palabra don en español, se escribe igual que en el inglés, gift. Entonces, si alguno lee don acá, claro, don, pero si leyéramos regalo, o sea, Dios dio regalos espirituales. Ese es el punto. Dios entregó regalos espirituales, los distribuyó. ¿Y por qué los repartió? Por su gracia. Porque Él quiso. No los merecemos. Entonces, si alguien tiene un don, si alguien tiene un regalo espiritual, entonces, jactarse es absurdo. Porque no los merecía. Es como cuando si alguien dijera: no, lo que pasa es que yo soy doctorado en filosofía. Pero, no sé, imagínate, te regalaron el título. Te lo regalaron. ¿Cómo nos vamos a jactar de algo así? Es una tontera. Es como cuando la gente se jacta del color de piel que tiene. ¿Cómo te vas a jactar del color de piel? Nada, ridiculez. ¿Sabes qué? Esto es bien interesante porque los regalos espirituales son dados por gracia. Los regalos espirituales, los dones, no se merecen ni se ganan. Se aceptan y se usan guiados por ese mismo espíritu. Se aceptan y se usan. Se aceptan y se usan. Tú aceptas lo que Dios te dio y lo uso, pero lo uso guiado en el Espíritu Santo. Y después Pablo habla de algo tremendo que hizo Jesucristo. Dice: subiendo a lo alto. Esto fue profetizado en Salmos capítulo 68, versículo 18. Y esta es la evidencia de la victoria de Jesús sobre los enemigos. Cualquiera quien sea, dice que llevó cautiva la cautividad. Jesús se llevó estas cosas. Que Jesús haya vencido es alegría. ¿Por qué entonces las iglesias cristianas se empezaron a juntar el domingo? Porque era alegría. El primer día de la semana es el día en que vieron a Jesús resucitado. Jesús resucitó. Entonces se celebraba eso, es una celebración. La gente se empezó a juntar el domingo, que era el primer día de la semana en esa época,
porque estaban celebrando. Y dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo cita este salmo, e inspirado por el mismo Espíritu Santo, no habla de esto. Y acá hay dos subidas. Ojo con esto. Aquí hay dos subidas, las dos subidas de Jesús. ¿Cuáles son? Primero, la subida desde las partes más bajas de la tierra, cuando se llevó cautiva la cautividad. Y después, cuando subió por encima de todos los cielos. Las dos subidas tremendas. Yo me imagino, bueno, ustedes se acuerdan que en Lucas también se habla de esto, de que cuando las personas morían antes de Cristo, la gente se iba a un lugar que estaba dividido en dos partes, dividido por un abismo, una cima entre medio. Y estaban acá los que habían confiado en Dios y los que no habían confiado. Entonces imagínate en ese momento que Jesús desciende. ¿Cuándo ocurre eso? Después de su crucifixión. Jesús desciende. Imagínate. Yo me imagino los aplausos que deben haber habido en el seno de Abraham, en el lugar donde estaban los que habían creído en Dios. ¡Bravo! ¡Qué tremendo de lo que se profetizó en Isaías! Pero debe ser una cosa brutal. Y por otro lado, el sufrimiento de los que habían muerto sin confiar en Dios. Los que estaban en el otro lado y miraban. Y después Jesús hace su obra. Tremendo. Y la otra subida es cuando Él sube a los cielos, cuando Él asciende a los cielos. Después de su obra en la cruz, Jesús baja, y esto fue profetizado, como les decía, si quieren buscarlo en Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2, Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2, y hay en otros lugares más, pero van a encontrarlo. Vamos al versículo del 11 al 12, dice: y Él mismo, este mismo Jesús, que venció, este mismo Jesús, que repartió dones, que repartió regalos espirituales, este mismo Jesús, que generó la unidad en el cuerpo, de la cual nosotros tenemos que cuidar a toda costa, con paciencia, con mansedumbre, soportándonos. Este mismo Jesús constituyó, dice ahí, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo. Jesús estableció cargos, Jesús designó los roles, no son una invención humana, son designados por Jesús. Si el día de hoy tú ves que hay gente ocupando esos roles, es porque Jesús los designó. Pero sí, yo te puedo decir una cosa. Jesús designa y nosotros tenemos que cuidar eso. Porque al final y al cabo uno mismo es el que se puede descalificar. Jesús mismo establece estos cargos y se constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 4 roles. 4 roles. 4. No hay más. 4 roles. No hablo de Rolex, del reloj. Perdón, reloj, porque es conjunto. 4 roles. Apóstoles. Bueno, la palabra apóstol, uno que es enviado, los enviados. Eso sí no tienen el mismo... El día de hoy si alguien se llama, sí soy el apóstol, mira, me mandaron. Los enviados no tienen el mismo sentido de autoridad de los apóstoles del primer siglo. En el primer siglo los apóstoles fueron usados para entregar el fundamento que es el Nuevo Testamento. Si tú lees el Nuevo Testamento, una de las cosas que tienen en común todos los libros es que fue escrito por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol que tuvo conexión directa. Entonces, los apóstoles del primer siglo son los que pusieron el fundamento del Nuevo Testamento. Entonces, el día de hoy, cuando alguien se llama apóstol y quiere tomar ese lugar, es una tontera. Porque, ustedes saben, el mismo Pablo dice: soy el último, no hay más. En Judas también se habla del fundamento de los apóstoles que fue escrito, no hay más. No puede haber uno nuevo. Así que si el día de hoy alguien quiere decir soy enviado, dice soy enviado. ¿Para qué decir soy apóstol? Profetas hablan la palabra de Dios. En ese tiempo
parte de ellos en consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. Cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, no estaba escrito el Nuevo Testamento, obvio. Entonces estaba escrito el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los profetas lo que hablaban era consistente con el Antiguo Testamento. A veces predicen cosas y lo que dicen está totalmente sujeto al juicio y discernimiento del liderazgo de la iglesia. Y ese liderazgo está guiado totalmente por la Biblia, un liderazgo bíblico. No pueden hablar con la misma autoridad con la que hablaron los profetas que pusieron el fundamento del Antiguo Testamento. Así como el día de hoy ninguno que se quiera llamar profeta quiere hablar con la misma autoridad con la que vivieron los apóstoles del Nuevo Testamento. Estos apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles del primer siglo, son los que escribieron el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el día de hoy, si alguien quiere decir ser profeta, no puede decirlo con la misma autoridad que tuvieron los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y todo lo que una persona diga profetizando está de acuerdo a la Escritura. Y después habla de los evangelistas. Hablan el evangelio a las personas, le muestran a las personas la salvación por medio de Jesús. Ahora, es bien interesante esto porque los evangelistas hablan a las personas de Jesús. Probablemente hay gente que va a escuchar y va a querer ir a la iglesia donde va la persona que le habló, pero no es una principal evidencia. Yo no sé si ustedes vieron hace un tiempo atrás de un tipo que para llevar gente a su iglesia los invitaba, les ofrecía cerveza. Entonces llevaba gente porque les ofrecía cerveza. Y alguien dice, y los que no toman cerveza sin alcohol. Pero ¿sabes qué? Podríamos llenar, pero ¿sabes qué? El evangelista real es el que está hablando del evangelio, el que está llevando a la gente a Jesucristo. Y pastores y maestros. Acá, en griego, si nosotros lo leemos en griego, no habría una separación de pastores y maestros. Sería algo junto, pastores maestros. Acá, estos son los que pastorean al rebaño a través de la palabra de Dios. Alimentan al rebaño. Ahora, puede haber una persona que sea maestro, que enseñe bien, pero no necesariamente tenga el corazón de pastor. Cuando alguien tiene el corazón de pastor, dice en la Biblia que el pastor da la vida por sus ovejas. Y es de mucha bendición tener a un pastor que da una vida por sus ovejas, que sigue el ejemplo del pastor principal, Jesucristo. ¿Quién designa estos cargos? ¿Quién designa estos roles? Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hay estos roles? Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios dio estos dones para que los miembros del cuerpo puedan ser perfeccionados para el servicio, para que el cuerpo de Cristo se expanda y fortalezca. ¿Saben qué es lo que es perfeccionar? Es una palabra antigua griega que se usaba para cuando había una red y estaba mala. Se remendaba esa red. Entonces, la palabra perfeccionar es permitir que lo que no se podía usar, ahora se pueda usar. La principal obra de la iglesia es arreglar lo que no es usable y hacerlo usable. Equipar a las personas para que sirvan. Y esto es tremendo. Yo recuerdo cuando me senté las primeras veces a escuchar y empecé a escuchar los estudios que daba Jorge. Y Dios empezó a hacer algo en mí. La palabra, la gracia, la misericordia con la que se me trató. No la ley dura, revisarme el teléfono, corregirme. No.
el amor, la gracia, la misericordia, la palabra, la oportunidad. Y Dios guió a este hombre. Y de repente me empecé a dar cuenta que Dios me quería usar. Esa es la pega de la iglesia, no es otra. Por eso cuando las iglesias están haciendo otras cosas, se van a cansar. El principal propósito es llevar el principal propósito es llevar al crecimiento a los miembros de la iglesia, a la madurez, a la adultez. Y esto es bien interesante porque en realidad una persona no es madura en Cristo por cuántos años lleve en la iglesia. Quizás tú naciste en la puerta de la iglesia y de nada sirve. Bueno, quizás sirve de algo, pero no te asegura madurez. ¿Quién tiene que ser nuestro real ejemplo? Tiene que ser Jesús. No puedes apoyar tus expectativas en nadie, ni en tu papá, ni en tu mamá, ni en tu amigo, ni en tu pareja, ni en tu polola, en nadie. En Jesús. En Jesús. Jesús, por nosotros, fue al desierto solo. Solo. Decidió ir solo. Y se puso para ser tentado. Cuando nosotros estemos en la tentación, vamos a ir porque Él venció. A nadie más. Todos acá luchamos. Jesús venció. Y si necesito un consejo, necesito el de Él primero. Necesito ser hambriento por lo que Él tiene que decir. Versículo del 13 al 16, ya para terminar. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la primera gran meta de la obra de Dios, a través de estos roles que Dios designó, es esto. Es esto y el perfeccionamiento de los santos. Esto es consistente total con el propósito final de Dios. Quiere que estemos sentados en esos lugares celestiales. Y acuérdate que Dios nos reveló esto. En Efesios 3 lo estudiamos. Una unidad de la fe no tiene que ver con una estructura u organización. Es una unidad espiritual. Unidad espiritual. Miren, se los digo de una manera bien simple. Hay lugares donde la gente se le obliga a servir. Donde dicen, sí, es que los siervos que no sirven, no sirven. Ajá, entonces, todo obligado. Aquí sirven los que estén llamados. Y sirves donde Dios te está llamando. Donde Dios te está llamando. Donde Dios te puso el llamado, sirve. Y vas a servir con mansedumbre, con humildad, soportando los roces, soportándonos los uno a los otros, y vamos a atender a la unidad, no a la división. No vamos a enfatizar en lo que nos divide. Amamos lo que nos une. 7 cosas tremendas. Dice ahí, del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los roles funcionan como corresponde, ¿sabes qué? Los santos, es decir, nosotros los miembros de la iglesia, somos perfeccionados como corresponde. ¿Y sabes qué? Hay una mayor madurez. Y hay otra cosa que también va a ocurrir, y es consecuencia de esto. Va a haber más intimidad entre tú y Dios.
La Biblia dice que el que se quiere gloriar, gloríese en que me conozca, dice Dios. Conocer más a Dios. Tú quizás me dices, sí, es que yo sé cómo es Dios. No vamos a terminar en esta vida de conocerlo. Acuérdate de las abundantes riquezas de su gracia. Cada vez más va a pasar tu vida y va a decir, no sabía que Dios era capaz de esto. A pesar de lo que yo soy capaz. ¿Sí? A un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Los dones, estos regalos espirituales, estos dones de cargos y el perfeccionamiento de los santos traen esa madurez. Pero ¿hacia dónde apuntamos? Hacia ser como Jesús. Hacia ser como Él. Debemos madurar más en Él también, como personas y como un cuerpo. Tú quizás me dices, Sebas, que me odio a mí mismo, porque soy un estorbo. Bueno, sé como Jesús. Ora para ser como Jesús. Y después dice, por ahí ya cerrando, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que seamos así, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por cualquier falsedad. Y tú me dices, sí, es que yo estoy en una iglesia con buena doctrina. Bien, pero ahora te hago una pregunta. ¿Y tus doctrinas personales? Esas ideas que tú tienes de la vida, de la familia, del trabajo, ideas que no son bíblicas. Sí, cualquier doctrina. Y nuestra carne es hábil en crear doctrinas nuevas. Por eso necesito estar en la palabra, para darme cuenta cuando estoy pelando cable, ¿no? Yo le decía a alguien, es como cuando uno a la mitad de semana dice, tengo que ir a escuchar el estudio. Yo le decía a Rocío, necesito estar ahí, ¿sabes por qué? Porque muchas veces se han dado cuenta que las primeras alabanzas se cantan así, y las últimas, ¿y por qué esa diferencia? Porque todos llegamos así, quizás pelando cable, todo el tema, te ministró la palabra y después decís, gracias Señor, porque me sacaste esa tontera, porque estaba pensando en estupidez y la alabanza final es Es una idea, no digo que sea la ley así, pero yo creo que es así. ¿Y sabes qué? Hay sí doctrinas creadas por hombres falsos, por hombres que quieren engañar. Tenemos que estar preparados. Sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor, no llegar y el caimán, ya digo, no. La verdad en amor. En amor. Principalmente la verdad de Dios en amor. Dios nos dice la verdad en amor. Yo me acuerdo que una de las cosas que me aterraba a mí cuando yo estaba yendo a la iglesia y por 2 años fui un religioso, me aterraba pensar de que Dios tenía el poder de crear una pantalla en mi cabeza y que todos vieran lo que pensaba y lo que había hecho. Me daba pánico. Me acuerdo cuando escuchaba la historia, y tal persona me dijo, y tú hiciste esto, y decía, no quiero que me pase a mí. Porque necesitaría horas para decir todo lo que hice. Y la vergüenza pública. Y Dios nos dice la verdad en amor. Quizás en algún momento llega a lo otro, pero no parte así. Parte en la verdad en amor. En la oración quizás te dice algo, en el estudio te está diciendo algo, tu devocional te dijo algo. Quizás te lo dijo cuando escuchaste un estudio, cuando escuchaste una alabanza, Dios te está diciendo algo. En amor. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Es Jesús. Jesús es la cabeza de este cuerpo. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hay una ayuda que tiene que haber. No porque yo sea mano, soy mano, lero, el hígado está muriendo, lero, no. Si yo me enterré algo, un clavo oxidado en la pierna, y no puedo mover la pierna, la mano no se puede alegrar. Pierna. Mano 1, pierna 0, ¿no? Voy a usar la mano para sacar el clavo, ¿o no? Y los que somos masoquistas para meterlo más adentro y sacarlo por otro lado. Pero te das cuenta, usamos una parte para ayudar a la otra. Hay armonía.
¿Sabes por qué puede haber una real armonía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Porque Dios lo quiere así. No porque el encargado, un compadre súper seco y dice las cosas y él habla nomás y todos hacen. No, no es así. Es algo. Dios cuando llama a un encargado, llama a otros para que estén con él. Y hay una ayuda mutua. Hay algo de Dios. Dice que por todas las culturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Sí, la mano va a sacar el clavo, pero la mano no puede limpiar la sangre. Son otros órganos que van a hacer eso. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y acá me detengo con eso último, porque en realidad eso es lo que Dios quiere que crezcamos. Hay mucha gente que crece en doctrina, sabe mucho, pero no hay amor. Hay gente que, sí sabe hartas canciones, pero no tiene amor. No, yo sé cómo instalar las cosas, pero no hay amor, amor. Eso es lo que necesitamos, amor. ¿Qué es lo que el mundo tiene que escuchar? Que nos amamos, que nos soportamos, que nos amamos de verdad, que nos aguantamos, que nos tratamos en esa humildad, en esa mansedumbre. Eso es lo que el mundo necesita ver. Eso es. Y cuando a nosotros como chapelianos hagamos las cosas que hagamos afuera y lo que vamos a hacer de los recorridos y todas esas cosas, lo que más tiene que brillar allí, en primer lugar, antes que las palomitas estén ricas, que la música esté bien hecha, antes de eso, es el amor. Nos amamos de verdad. Y si uno está choreado, bueno, oramos por él y lo aguantamos. ¿Y por qué te quedas así? Cambia la cara. Y el otro nadie me miró y nadie oró por mí. No, nadie se cuenta, pero Dios te miró. No exigir, dar. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Más gozosos. Si tú no has estado disfrutando un gozo como cristiano, probablemente estás ensimismado. Estás esperando que tú mereces la cosa y estás esperando que todos hagan por ti. Pero ¿sabes? Podemos ser plenos en nuestra naturaleza, los que somos hijos de Dios, cuando seguimos esto. Y cuando dejamos nuestra agenda personal de lado y ponemos la agenda de Dios por encima. Vamos a ver. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por ser parte de este cuerpo, por lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho, Señor, tremendo. Y en especial te pedimos por la unidad que tú has creado acá, Señor, en la iglesia. Ayúdanos a guardarlo en la iglesia, en este cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar esa unidad, a soportarnos, Señor. Si en este momento nos está costando soportar a alguien, Señor, ayúdanos, Señor. Si en este momento, Señor, nos está costando aceptar las cosas que tú estás haciendo o que tú estás permitiendo, ayúdanos, Señor. Si tú en este momento nos estás aguantando a pesar de que nosotros hemos hecho cosas para cambiar las cosas y al final hemos empeorado las cosas, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esta unidad espiritual, a amarnos los unos a los otros, a que principalmente crezcamos en el amor, seamos expertos en el amor. Los que saben harto de la escritura, ayúdales a amar más. Los que saben mucho de música, ayúdales a amar más. Los que saben mucho de algo, ayúdanos a amar más. Ayúdanos a que la principal característica sea el amor. Y eso sea lo que nos ayude a ser mansos, humildes, soportarnos los unos a los otros. No querer cambiar a la otra persona, por favor, al final por placer a nosotros, sino a nosotros soportar. Simplemente soportar como tú nos soportas, Señor. Gracias, Señor, por amarnos y por todos los planes que tenemos. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.